A la arquitectura tradicional canaria se le llamó siempre arquitectura sin arquitectos, solo conocimientos heredados y transmitidos, aprovechando los materiales del entorno, aquellos materiales que ofrece la propia naturaleza. El caserío del Aserradero. Los habitantes de este aislado caserío se dedicaban a la tala de la madera para el ingenio azucarero de Adeje, de ahí su nombre. En 1655, siendo don Juan Bautista de Ponte, Fonte y Pajés primer señor y marqués de Adeje, se realizó un censo de los habitantes del caserío. El resultado fueron 13 vecinos avecindados, pero teniendo en cuenta que en el siglo XVII solo se censaban a las cabezas de familia, se sabe que llegaron a vivir aquí unas 65 personas. Las construcciones que aún se conservan en este lugar son ya del siglo XIX. A finales del siglo XVII figuraban avecindados en el caserío Juan Álvarez y María Hernández, así como Manuel Hernández y Francisca Delgado. El caserío de Chiñama destaca no solo por el uso de la toba volcánica en su construcción, sino además por la presencia de numerosos graneros, lo que denota la importante actividad cerealista en tiempos no tan lejanos. En el siglo XVI, las tierras de Chiñama pertenecieron a la distinguida familia García del Castillo, descendientes del conquistador Hernán García del Castillo y de la noble guanche Catalina González, hija del Mensei de Abona y nieta del Mensei Bencomo de Taoro. El caserío de Jama, pequeño enclave del municipio de Vilaflor que conserva media docena de construcciones del siglo XIX que dotan al lugar de un encanto especial. El caserío de Jama debe su nombre a la proximidad de la fuente de Jama, mencionada en numerosos documentos del siglo XVI. En 1521 le fueron concedidas tierras en este lugar a Luis Lugo y Andrés Suárez Gallinato. Dicho documento decía más o menos: 200 fanegas de sequero de buena medida en el reino de Abona, con más una fuente que dicen y ama. Los primeros habitantes de Taucho, que es topónimo guanche y de los que se tiene constancia documental, fue el matrimonio formado por Juan de Mena y Melchora Verde. La familia Mena destacó por su decisiva defensa del pueblo guanche, destacándose algunos de sus miembros por ser importantes valedores ante la justicia. Juan de Mena declaró en su testamento en 1618 que es vecino de Adexe, en Taucho. En el caserío de Icor estamos ante uno de los mejor conservados ejemplos de arquitectura doméstica con el empleo de la tosca o toba volcánica. El caserío conserva algunos graneros que demuestran la actividad cerealista en tiempos de autosuficiencia. Este bello caserío está declarado BIC, lo que de alguna manera asegura su conservación a pesar de algunos desaguisados cometidos en el pasado. En este bello lugar, que fue motivo de disputas territoriales entre Arona y Vilaflor, se conserva una bella muestra de la arquitectura rural del siglo XIX. Al no existir carretera para acceder a este paraje, creemos que su conservación está asegurada. Este caserío en los Altos de Adeje aparece documentado desde el siglo XVIII, aunque es probable que estuviera habitado muchos años antes. La primera familia de la que se tiene noticia habitando en este caserío fue la formada por el labrador Pedro Hernández Tarife, que figuraba empadronado allí en 1779, contando 83 años.
Las tierras y caserío de Iserse pertenecían al mayorazgo de Adeje y, según la tradición oral, fueron adquiridas por la familia Herrera de Guía y Sola. A finales del siglo pasado, la hacienda pasó a manos de la sociedad mercantil inglesa Fyffes. Emblemático e histórico caserío cuya fundación se remonta al siglo XVI. El actual emplazamiento del caserío corresponde a la fuente de Jama, mencionada en una data de 1516, por la cual se le conceden al licenciado Cristóbal de Valcárcel y a su suegro Pedro de Lugo 600 fanegas de sequero de buena medida en el reino de Abona, desde el llano de Alejadero, que comienza desde la fuente de Jámar, con la dicha fuente todo el barranco que va a dar a las galletas. En las paredes de algunas de estas construcciones, por fuera, está grabada la fecha de construcción, 1820-1830 más o menos. Este emblemático caserío del siglo XVII es el origen del actual municipio de San Miguel de Abona. Un documento de 1699 dice que Domingo González, hijo de Roque González y de María Melchora, vecinos de La Hoya, contrae matrimonio con Marta Lorenzo, vecina del Malpaís. Este lugar conserva en estado más o menos original algunas construcciones del siglo XIX. La vida en este paraje fue posible por la presencia de varias fuentes, la fuente de La Hoya y la fuente de Tamaide. Además, el viejo Camino Real del Sur cruza este emblemático caserío. Este bello y aislado caserío es un homenaje a la piedra. Construcciones de piedra seca con tejados a 2 y 4 aguas embellecen este aislado paraje. La vida en este lugar fue posible por la presencia de fuentes o manantiales de agua, y su conservación es más que nada debida al aislamiento del lugar sin una carretera al uso. El caserío de la Fuente es uno de esos lugares cuya protección es más que necesaria. En los alrededores del caserío se pueden observar al menos 3 o 4 eras, lo que significa que fue un lugar donde la agricultura de subsistencia era más que evidente. Caserío de Teresme aparece citado en una data del año 1520. Esta data era a favor de Andrés de Guimar, casado con María de Lugo, hija del Mencey de Adeje, algunos de cuyos descendientes vivían en Teresme a finales del siglo XVII. En un censo del año 1655 estaban avecindados en Teresme 2 únicos vecinos, Juan Toribio y Marcos Rodríguez. Se trata de un bonito conjunto de construcción labriega. El caserío de Altavista. La fundación de este bello conjunto arquitectónico se debe a Antón Domínguez y a su mujer, la gran canaria Francisca Delgado de Frías, en 1627. Además, en este lugar vivió don Agustín González Bettencourt, promotor de la segregación de Arona. El granero de estas casas es citado en el libro de cuentas de la Casa Fuerte de Adeje en 1698 como la más importante reserva de grano de toda la comarca. Se trata de un bello conjunto arquitectónico. Los orígenes del Roque se remontan al siglo XVII. Uno de los primeros habitantes del que se tiene noticia fue Melchor de Vera, descendiente del último Mencey de Adeje, don Diego, esposo de doña Francisca Domínguez de Villarreal, quien otorgó testamento en 1676.
El bello caserío del Roque se compone de varias estructuras donde la toma volcánica está muy presente. Al tratarse de un material abundante y fácil de obtener, su uso se generalizó, sobre todo en esta parte de la isla. Este pequeño caserío de Montaña de Suárez se le llamó Archaja en la época aborigen, o al menos así se le conocía a este lugar. En un testamento fechado el 5 de mayo de 1685, Mariana Martín declara que es vecina de Archaja, jurisdicción de Adeje. Es viuda de Juan Suárez, con el que tuvo por hijos a María Francisco Diego Suárez. El caserío del Tejar es un pequeño y aislado caserío labriego en Las Vegas, Granadilla de Abona. Este caserío, como todos los de su género, dispone de vivienda, gañanía para el ganado y una era o espacio de trilla. El cultivo del trigo, cebada y otros cereales era fundamental para sobrevivir en estos parajes aislados. El caserío de la Olla Grande se trata de un antiguo núcleo poblacional que ha perdido el topónimo aborigen original, Sógete. En 1895 los terrenos de la Olla Grande fueron comprados por el inglés Thomas Pfeiffer. Durante mucho tiempo la finca de la Olla Grande fue una de las grandes plantaciones más renombradas del cultivo del plátano. El Lomo Corto es un pequeño caserío perdido en lo más recóndito y alejado del municipio de Guedisora. Este bello conjunto arquitectónico de los Morros en la Concepción, término de Tijoco, es un conjunto arquitectónico con todos los componentes necesarios para la vida en aquella época. Granero para almacenar el grano, gañanías, vivienda, etc. Así como una era, espacios de trilla. El problema de estas bellas estructuras es el abandono, y al estar deshabitadas se desmoronarán con el paso del tiempo sin que nadie lo ponga remedio. Está escrito así. El Pino Redondo es uno de los más aislados y alejados caseríos labriegos del territorio del municipio de Guieixora. Este emblemático caserío es un auténtico homenaje a la piedra. Se puede observar en sus muros con qué esmero las piedras fueron talladas, los sillares de las esquinas, los muros de piedra seca, las piedras perfectamente colocadas. Se trata de un verdadero homenaje a la piedra. El caserío dispone de todos los aditamentos necesarios para la vida en este lugar: eras, hornos para secar los higos, gañanía para el ganado. Se trata en suma de un conjunto arquitectónico alejado que se irá perdiendo con el paso del tiempo, pero de una gran belleza plástica por el esmerado uso que se hizo de la piedra en su construcción.
Caserío de Fonche. Las tierras y aguas de Fonche fueron dadas por el adelantado Fernández de Lugo al regidor Lope Fernández por data fechada el 12 de agosto de 1504, con la condición de hacer un ingenio. Lope Fernández era un conquistador natural de la actual provincia extremeña de Badajoz. Estas tierras y aguas pasaron posteriormente al licenciado Luis de Alarcón. Se sabe que el ingenio de azúcar nunca se llegó a construir. En este lugar aún se conservan al menos media docena de construcciones de labriega, pero más o menos ya son del siglo XIX. Incluso un horno donde se cocieron las tejas de la mayoría de las viviendas que aún aquí se conservan. Los orígenes de la Escalona se remontan al siglo XVI. El nombre de la Escalona se debe a un escalón topográfico que desciende hacia Arona. El fundador del pueblo de Vilaflor, Pedro Soler, menciona un trozo de pinar entre el barranco de Chasna y el barranco de la Escalona. El caserío de Guayero es un conjunto arquitectónico en lo más profundo y alejado del municipio de Adeje, en la zona forestal. Este caserío labriego en la montaña de Frías, o también conocido como el Topo de Frías, fue construida en 1889. Aún conserva una buena parte de su estructura, pero el paso del tiempo de este tipo de construcciones van haciendo mella en su estructura, el abandono y al estar deshabitadas ya hacen el resto.